Con hermanos, cada hermano con cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Gracias, Padre, Señor, hermanos. Gloria a Dios. Con todos en esta tarde. Agradecemos al Señor. Gloria a Dios. La oportunidad que nos concede estar reunidos en este hogar para traer el mensaje de salvación. Hemos cantado al Señor estos cantos hermosos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Para honrar y glorificar su nombre hermoso. Vamos a hacer una porción bíblica en el Evangelio según Marcos, Gloria a Dios. capítulo 16. Que le baje. Marcos capítulo 16. Marcos 16. Revisa cuando lo tenga. Amén. ¿Lo tiene, hermana Mari? Ahorita lo tengo, mamá. ¿Qué? Ya. Capítulo Amén. 16, versículo 9. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando Jesús, nuestro Señor, fue crucificado, Él había prometido que al tercer día iba a resucitar. Y cuando Él resucita, se les aparece a varias personas, según la escritura leída, y ninguno de ellos creyó. Ninguno de ellos creyó a los que le habían visto resucitar. A tal grado que uno de ellos dice, yo si no meto mis manos en su costado y luego las heridas en sus manos, no voy a creer. Entonces el Señor se aparece a los 11 mismos para que ellos creyeran, que porque ellos no lo habían visto, le habían visto solo María y otras personas. Se les aparece a ellos, a los 11 mismos. Y les dice, y les reprochó su incredulidad. O sea, ¿por qué no creyeron? Eso les reprochó él, o sea, les llamó la atención, ¿por qué no creyeron a los que le habían visto?
Y al que había dicho que si no metía sus manos en su costado y viera las heridas en sus manos, no iba a creer, le dijo, ven, mete tu mano aquí en mi costado y ven. Y Gloria a Dios. cuando él mete sus manos en su costado y ve sus heridas, dice, perdón, Señor, Dios mío. Y le dice, Señor, porque me vistes, creíste. Bienaventurado, le dijo el Señor, los que sin ver creyeron. Gloria a Amén, Dios. gloria a Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que creer en el Señor se hace por fe. Se necesita tener fe para poder creerle al Señor. Nosotros no lo vimos resucitado. No vimos que lo crucificaron. Pero por la fe creemos que Él murió y resucitó por cada uno de nosotros. Y amén. La victoria del cristianismo no consiste solamente en la crucifixión del Señor, sino consiste en que Él volvió a vivir. Y cuando Él vuelve a vivir, nos da a nosotros la promesa de que así como Él volvió a vivir, nosotros también vamos a volver a vivir. Y amén. Gloria a Dios. Después de haberles reprochado su incredulidad, les dio un mandamiento. Dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, hay un mandamiento que todos los que hemos creído en Él tenemos que cumplir. Y amén. Predicarle a toda criatura el evangelio de salvación. Es la obligación nuestra, es el mandamiento, es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Gloria a Dios. Comenzando, le digo, Señor, desde Jerusalén. ¿Por qué tenía que hacer en Jerusalén? Porque allí es donde Jesús había entregado su vida. Entonces, la salvación empieza por casa. Por eso es que el Señor les predica a ellos que vayan primeramente a Jerusalén, después Judea y por toda Samaria y después por todo el mundo. Entonces, la salvación, la predicación del Evangelio se debe comenzar en casa. Amén. La mayor parte de personas se preocupan por ir a predicar a otros países, por ir a predicar a otras ciudades, pero no se preocupa por su casa. La salvación debe de empezar por nuestra casa. Eso fue lo que el apóstol San Pablo le dijo al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Entonces yo debo de preocuparme porque los que están en mi casa, porque los que están en mi familia sean salvos. Amén. No debemos de preocuparnos pues bien que por los de afuera, pero primero tenemos que empezar por nuestra casa. Amén. Entonces dice, por eso dice que la salvación de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero dice, comenzando desde Jerusalén, luego Samaria y después por todo el mundo. Entonces, la salvación, Dios da el mandamiento para que se vaya por todo el mundo, pero tiene que haber un punto de partida. Y ese punto de partida es nuestra casa. Entonces dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere. ¿Qué significa creer? ¿Qué significa creer? Creer que Dios vive. Creer que Dios vive. ¿Ah? Tener fe. Entonces, para creer yo debo de tener fe. Si usted no tiene fe, no cree en nada. Entonces, para creer en algo usted tiene que tener fe. ¿Y qué es la fe? La fe dice que es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de lo que no se ve. Entonces, lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Entonces, la salvación es en base a fe. Y para creer hay que tener fe. Dice, el que creyere y fuere bautizado. Cuando yo creo, estoy diciendo, sí, sé que Jesús murió, sé que Jesús resucitó, sé que Él va a venir por mí. Esto es por fe. Y amén. La salvación es por la fe. Dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Salvo de qué? ¿De qué va a ser salvo la persona? Dice, el juicio venidero.
De la condenación. Seremos salvos de nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando usted cree de que va a ser salvo de usted mismo. No solamente del pecado, sino de sus mismas actitudes, de su misma forma de pensar, de su misma forma de actuar. Si antes era borracho, usted va a ser salvo de que ya no lo es. Si antes era adúltero, usted va a ser salvo de que ya no lo es. Si usted era mal hablado, va a ser salvo de que ya no lo es. Entonces la salvación empieza haciendo ese cambio en nosotros. Dice, serás salvo. Hay la salvación primeramente de no pecar, la salvación de abstenernos de hacer tantas cosas perversas. Eso es salvación primero. Aquí hay salvación humana. El apóstol San Pablo le dijo a Tito, ten cuidado de ti mismo. Entonces, a través de la salvación, usted tiene cuidado de usted mismo, porque usted sabe que la palabra le dice que no debe de hacer, que es lo que tiene que practicar. Dice, será salvo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Empieza su salvación a través de usted mismo. Esa herencia pecaminosa que traíamos antes de que creyéramos en el Señor Jesús, cuando llegamos ahí dejamos de pecar. Entonces, es salvo de eso. Salvo de la naturaleza pecaminosa nuestra. Bueno, cuando usted está diciendo creo, usted está diciéndole al Señor, yo confío en ti. Cuando usted cree, usted pone confianza. Por ejemplo, si yo le digo a usted una cosa, ¿qué hace usted cuando yo se la digo? Usted me cree. ¿Por qué? Porque confía en mí. Aunque yo lo esté dirigiendo malamente. Pero como usted cree en mí, confía en mí, usted me cree. Aunque yo vaya en una forma diferente. ¿Por qué? Porque usted confía en la persona. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el que nos llamó, en el que nos trajo a su luz admirable. Él nos ha prometido que si creemos en Él, Él nos va a dar el reino de los cielos. Tenemos que creer eso. El que creyere y fuere bautizado, además de que usted es salvo de las cosas, de la inmundicia terrenal, hay una promesa que usted va a ser salvo cuando muera. Pero para ser salvo hay que llenar requisitos. Todos hemos creído en el Señor, todos hemos aceptado como Salvador personal, nos estamos esforzando, estamos luchando por llegar allá. Hay pasos que llenar, hay pasos que cumplir para poder entrar al reino de Dios. No solamente basta creer, porque se cree en muchas cosas, pero aquí dice, el que creyere en la predicación del Evangelio. La Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio la autoridad, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando usted acepta a Jesucristo, cuando usted cree en el Señor, cuando usted cree en su sacrificio, usted se convierte en hijo de Dios. Y como hijo de Dios, pues nosotros pasamos a ser herederos de la promesa que el Señor hizo a Israel. Cuando usted cree en el Señor, a los suyos vino. Entonces dice San Juan 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que va a haber muchas personas que se van a perder. Pero el que cree en el Señor Jesús, no se va a perder. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Perderse de qué? De la vida eterna. Eso, porque cuando usted acepta a Jesús, usted pasa a formar parte de las personas que Dios tiene programadas para que hereden la vida eterna. Y para heredar tiene que ser hijo. Entonces, para ser hijo usted tiene que creer en el Señor Jesús, tiene que aceptarlo como su Salvador personal, tiene que recibirlo en su corazón. No simplemente decir yo creo, tiene que dar acción. El apóstol San Pablo dice en los Romanos, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Entonces usted tiene que confesar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador. Tiene que confesarlo con sus labios. Mucha gente cree, no dice yo creo en Dios, pero
no deja de hacer lo malo. Y cuando usted cree, usted hace el esfuerzo de detenerse, de hacer una nueva vida, de practicar la palabra de Dios, porque usted cree. Amén. Cuando usted cree, entonces usted tiene promesa de Dios. El que creyere, cuando usted cree, yo creo, pero después de creer, hay que seguir otro paso. Y el paso que sigue es el del bautismo. Muchas personas no creen al Evangelio. Y los que creen, a veces no se quieren bautizar. ¿Por qué causa no se quieren bautizar los que creen? Porque piensan que no van a poder perseverar. Porque piensan que primero me voy a afirmar en el Señor y después me bautizo. Óigame. Si ese fuera nuestro pensamiento, creo que no habrían personas que se bautizaran. Porque usted no va a llegar perfecto. Ninguno de nosotros, los seres humanos, somos perfectos. Todos tenemos imperfecciones. El apóstol San Pablo dijo, yo no pretendo haber alcanzado todo, pero una cosa hago, dejando atrás la doctrina del comienzo y me esfuerzo adelante buscando la perfección. Entonces el caminar en el Evangelio es de esfuerzo, es de lucha, pero nunca vamos a comenzar de arriba para abajo, se comienza de abajo para arriba. Cuando a un niño se le llega el momento de nacer, voy a poner este ejemplo, cuando a un niño se le llega el momento de nacer, el médico está listo para recibirlo. Pero el niño dice, no voy a salir hasta que pueda caminar. Hasta que pueda caminar voy a salir, así hacemos muchos de nosotros. No, hasta que yo pueda caminar en el Evangelio, voy a aceptar o voy a bautizarme. Hasta que yo pueda caminar, no, Señor, usted tiene que empezar de abajo. Nace el niño en su tiempo adecuado, aprende a gatear, aprende a caminar, es paso a paso. La salvación en el Evangelio es paso a paso, es caminando sin detenerse y sin prisa, lo que es un caminar esperando y aguardando en que el Señor puede fortalecernos, puede guiarnos, puede ayudarnos a llegar hasta el final. No es un camino. Aquí nadie, ninguna persona de los que estamos aquí, somos personas perfectas. Somos personas que nos estamos esforzando para poder heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Pues porque hay dos caminos. Hay dos caminos. Nosotros, el Señor nos puso en medio de los dos caminos. Hay una encrucijada ahí. Hay un camino que es amplio y un camino que es angosto. El Señor le dijo a su pueblo, paraos en los caminos, hay que detenerse y preguntar cuál sea la senda antigua y caminar por él. Entonces, hay dos caminos. El Señor Jesús les dijo a sus seguidores, amplio y espacioso es el camino que lleva a la condenación, y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Pero ahí es decisión de la persona, es decisión suya, es decisión mía, qué camino vamos a tomar. O sea, ahí Dios no nos puede empujar, es decisión de cada uno de nosotros cuál camino tenemos que seguir, porque los dos caminos llevan a la eternidad. Ambos caminos, sea que usted escoge el ancho o escoge el angosto, los dos caminos llevan a la eternidad, pero uno lleva a la muerte eterna y el otro lleva a la vida eterna. Entonces, los dos caminos van hasta allá, pero ¿cuál camino nosotros vamos a tomar? ¿Qué decisión vamos a tomar? Esa es personal. Ahí nadie puede decidir por nosotros. Usted y yo tenemos que tomar la decisión qué camino vamos a elegir para llegar a la eternidad. Ambos caminos van para allá, pero está el de la muerte eterna o el de la vida eterna, y esa es decisión nuestra. Porque Dios nos dio a nosotros los seres humanos la libertad de escoger. Es la libertad de elegir, eso se llama libre albedrío. Usted puede hacer lo que le dé la gana. Yo puedo hacer lo que me dé la gana, eso dijo el apóstol San Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, dice el apóstol San Pablo, pero no todo lo puedo hacer. Entonces, es decisión nuestra si seguimos el camino correcto o nos apartamos de él. Pero sepa y entienda que toda decisión que nosotros los seres humanos tomamos tiene consecuencias secundarias. Sea que tome el camino correcto o tome el camino incorrecto, ambas decisiones tienen recompensa al final.
Gloria a Dios. Entonces, no, Dios quiere que nosotros seamos salvos de la condenación eterna. ¿Y qué es la condenación eterna? La condenación eterna es que usted va a ir a parar a un lago que arde con fuego y azufre. Esa es la condenación eterna. Y la salvación eterna es que la persona va a ir a heredar el reino de Dios. Son dos caminos, no hay más. Entonces nosotros debemos de, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, amén. Eso es todo. Dice, mas el que no creyere, dice que será condenado. Entonces, hay un camino específico. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no fuere por mí. Hay un camino que es el único que conduce a la salvación eterna. Y ese camino se llama Jesús. Sí, amén. Por ningún otro medio la persona puede llegar al reino de los cielos. El hombre se inventa un montón de cuentos para que la persona diga que va a la eternidad. No. La Biblia dice que el camino que hay que seguir es Jesucristo. Dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre sino por él. La persona que no recibe a Jesucristo como su Salvador personal no ha entrado en el camino. Jesús dijo, yo soy la puerta, dijo el Señor. El que por mí entrare, saldrá y hallará pastos. Entonces, hay una puerta que está abierta todavía. Esa puerta, todas las personas están llamadas a entrar. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Es importante que usted y yo tomemos el camino correcto. Nos conduzcamos por la vereda correcta. Y mantengámonos ahí. Porque usted, hasta que usted llegue al final, usted va a ser salvo. Y la promesa está de que vamos a ser salvos. Dice, será salvo. No dice que es, será. Cuando dice será es tiempo futuro, porque va a depender de las actitudes que usted tenga como hijo de Dios en el camino que ha sido puesto. Usted y yo debemos de encaminarnos por la senda correcta, haciendo lo correcto, porque no podemos ir por el camino correcto y haciendo lo incorrecto. Amén. No podemos. Entonces, Jesús les dijo que por sus frutos los van a conocer. Hay ovejas vestidas de lobos. Satanás se transfigura como ángel de luz. Y vamos por el mismo camino. Usted y yo tenemos que tratar de hacer las cosas lo más correcto que podamos. Si el Señor nos puso en el camino, andemos por él honestamente, correctamente, como la palabra manda. Usted no tiene necesidad de que cualquier obrero de la iglesia lo ande cuidando. Usted tiene que cuidarse usted mismo. Usted es su propio guardián. Yo no puedo cuidarlo. Antes me puedo cuidar yo solo. Usted tiene que cuidarse usted. Porque usted es el que va a dar cuenta de sus actitudes, de sus obras, de lo que usted haga en este camino. Usted va a dar cuenta en aquel día. Amén. Todos vamos, bien que aquí nos congregamos todos en la misma iglesia y nos amamos, digo yo, y nos abrazamos y nos damos la mano. Pero eso no quiere decir que todos vamos a ir juntos. No sé si me explico. Porque la salvación es personal. Estamos congregados en la misma iglesia, pero la salvación es personal. Usted puede estar practicando el evangelio mejor que mí. El hermano puede estar practicando el evangelio igual que mí. O sea, es un asunto personal. La salvación es personal. Aunque la iglesia el Señor venga por la iglesia, la salvación es personal. Nos reunimos aquí, pero depende de la forma en que usted y yo estemos caminando el evangelio. El que creyere y fuera bautizado. Pues ya me bauticé, sí, pero usted se bautizó, pero no se ha muerto todavía. Que cuando usted se bautiza, tiene la obligación, la responsabilidad de mantener su vestido que se le da en el bautismo. Lo damos nosotros. Y la Biblia dice que los que somos bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos. Entonces usted cuando se bautiza se le da un vestido, aunque no lo vemos, pero ese vestido es el que usted le va a permitir entrar a la boda del Cordero. Sí, amén. Porque a las bodas no se va con cualquier vestido. Cuando a usted lo invitan a una boda aquí en la tierra, usted busca, pues se pone una camisa nueva, un pantalón nuevo, si puede se pone un saco nuevo, ¿no? Porque va a una boda. Entonces, así es allá, cuando usted vaya a las bodas, usted tiene que ir con el vestido adecuado para que pueda entrar.
porque ya se le entregó ese vestido. Y la Biblia dice que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y que nunca falte un manto sobre tu cabeza. Que cuando usted lo bautizan, se le entrega ese vestido, usted está apto para entrar allá. Pero el Señor dice en la Escritura que viene a levantar una iglesia sin manchas y sin arrugas. Entonces, cuando el vestido se le entrega a usted en el bautismo, usted es su obligación mantener ese vestido sin mancha y sin arrugas. Gloria a Dios. ¿Cómo lo mancho? Bueno, vaya hacia el pecado. Ahí lo mancho. ¿Cómo se me arruga? Bueno, con todas esas actitudes malas que usted no quiere dejar. Malas palabras, mentiroso. Eso le arruga el vestido. Eso no lo puede entrar allá. Tiene que mantener su vestido sin mancha y sin arrugas. El Señor Jesús les puso una parábola. Dice que les dijo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo boda para su hijo. Y mandó a invitar a las personas que eran sus amigos. Y ninguno de los amigos quiso ir al banquete que había hecho él a su hijo. Dijeron uno, yo no puedo ir a esa boda porque me acabo de casar yo y tengo que gozar de mi mujer. Otro dijo, pues yo he comprado una hacienda y tengo que ir a ver cómo está ese terreno, no puedo ir. Todos pusieron excusas para no ir a la invitación que había hecho el padre a su hijo en la boda. Nadie quiso ir. Otro dijo, yo he comprado una yunta de bueyes, tengo que ir a probar. Todos pusieron excusas para no ir a la fiesta que había hecho el padre a su hijo. Entonces dijeron sus criados, nadie quiere venir. Entonces el padre de familia dijo, bueno, dijo, la boda ya está preparada. Vayan por los caminos, por las paredes, traigan a todos los que encuentren, cojos, ciegos, paralíticos, enfermos, tráiganlos. Y llenaron el lugar donde estaba el lugar para boda. Gloria a Dios. Y cuando estaban todos sentados a la mesa, el padre de familia empezó a revisar sus invitados. Y empezó a revisarlos a todos. Y cuando llegó donde uno que no estaba vestido de bodas, dice, amigo, ¿cómo entraste aquí no vestido de bodas? Cuando usted lo invitan a una boda, tiene que ir bien trajeado. Así pasó ahí. Ese hombre no pudo responder, se quedó mudo. Porque había ido vestido incorrectamente. Ordenó al dueño de la fiesta, sáquenlo y échenlo afuera, que ya será el lloro y el crujir de dientes. Entonces es igual en el reino de los cielos. Usted tiene que ir vestido de boda. Si usted va vestido incorrectamente, el Señor va a revisar y nos puede sacar. Señores, es importante que usted sepa que se ha sido llamado a las bodas del Cordero. Usted y yo tenemos que estar con el vestido que manda la palabra. Aleluya. Correcto, sin manchas y sin arrugas. Gloria a Dios. Porque para que usted sea salvo, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces, para ser salvo hay que llenar todos los requisitos que la palabra manda para poder entrar al reino de Dios. La Biblia dice que ahí no habrá fornicario, adúltero, mentirosos, hechiceros, ladrones, borrachos, blasfemos, hipócritas. No entrarán ahí. Ni los cobardes. Dice que los cobardes no tendrán parte del reino de los cielos. Todas las personas que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Es lo que dice Gálatas 5:22. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es importante que nosotros estemos listos para entrar al reino de Dios. Usted creyó, gracias a Dios. Recibió a Jesús como un salvador personal. Se bautizó, gracias a Dios. Que se bautizó. Ahora lo que le resta es perseverar. Si perseveró hasta el fin, cuando lo enterremos, diremos que va con esperanza. Gloria a Dios. Porque hasta que usted, dice Daniel, que hasta en aquel día se va a echar de ver entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Tenemos que esforzarnos para que tengamos una vida placentera con el Señor, haciendo
los requisitos que la palabra del Señor nos da. Dios nos bendiga en esta tarde. Aleluya, gloria a Dios. Está calientito, ¿verdad? Gloria a Dios. Allá va a estar muy caliente. Pues allá va a estar peor, les tengo la noticia. Tengo la noticia que allá va a estar peor. Aquí apenas con un poquitito de calor nos estamos derritiendo y allá va a ser peor. Estamos en el Polo Norte. Y aquí pues entramos a un lugarcito de aire acondicionado y se nos quita. Allá no, señores, allá no va a ser así. Allá va a estar más acelerado. Allá dice que es un lago que arde con fuego y azufre. No sé si han visto las noticias de ese volcán que hizo en Guatemala. La ceniza, solo la ceniza quemó a la gente. Y va a ser idéntico, fuego con azufre. Y dice que ese fuego no se va a terminar. Ahí va a estar la persona sin morirse, atormentada por todos los siglos, para siempre. Así como la salvación es eterna, la condenación es eterna. Pero es decisión de nosotros si creemos y nos bautizamos y perseveramos hasta el fin. Dios nos bendiga.